Informe 237-B. Caso, los niños de la casa 23. Archivo confidencial, Unidad de Personas Desaparecidas, Estado de México. Acceso restringido, solo personal autorizado. Fecha del reporte inicial, 12 de noviembre de 2019. Lugar, calle Fresno número 23, Colonia Los Álamos, Ecatepec. Oficial a cargo, subinspectora Adriana Torres. Clasificación, sin resolver, alto índice de impacto psicológico. Resumen del caso. Entre los meses de agosto y octubre de 2019, en un lapso de apenas 9 semanas, se recibieron 4 denuncias formales por desaparición de menores de edad en la zona de la Colonia Los Álamos. Los niños tenían entre 10 y 13 años, Javier M., de 10, Rodrigo P., de 11, Sofía R., de 12, y finalmente Lucía G., también de 12 años. Todos salieron de sus hogares durante la tarde o el anochecer, sin llevar dinero, sin documentos, sin decir a dónde iban, y no volvieron a cruzar el umbral de sus casas. Las búsquedas organizadas recorrieron cada calle, cada parque, cada callejón de la zona. Las cámaras de seguridad cercanas solo captaron una imagen borrosa pero repetitiva, cada uno de ellos caminando en la misma dirección, con la misma expresión de curiosidad tranquila, como si alguien los estuviera llamando con una voz que solo ellos podían escuchar. El último caso, el de Lucía, ocurrió la noche del 11 de noviembre. 3 amigos que estuvieron con ella hasta que se encendieron las feroúles declararon que de pronto ella se detuvo en seco frente a la vivienda abandonada marcada con el número 23. Se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada y las ventanas tapadas, como si escuchara algo suave y familiar. Les dijo, me llaman, me están esperando, y antes de que pudieran detenerla, empujó la puerta entreabierta y entró. Desde ese instante, nadie volvió a verla con vida. Antecedentes. Según los registros municipales y las declaraciones de vecinos con más de 20 años en la zona, la casa de la calle Fresno 23 lleva desocupada desde el año 2004. Por aquel entonces vivía allí una familia que el señor y la señora Varela y sus 3 hijos, 2 niños y una niña, de edades entre 9 y 12 años. Una mañana de otoño, sin despedirse de nadie, sin pagar las facturas pendientes, sin dejar ninguna dirección de contacto, simplemente desaparecieron. No hay registro de venta, ni trámite de renta, ni cambio de propietario en ningún archivo oficial. El inmueble quedó abandonado, cerrado con tablas en los cristales y un candodo oxidado en la entrada principal. Con el paso de los años, la casa se fue pudriendo en silencio. Las paredes se cubrieron de manchas de humedad negras y bedouces, el jardín se llenó de espinas y hierbas altas que llegaban casi a la altura de las ventanas, y la madera crujía con cualquier cambio de temperatura. Pero lo que más perturbaba a quienes vivían cerca no era su aspecto descuidado, sino lo que ocurría en su interior cuando caía la noche. Decenas de vecinos coincidieron en el mismo relato, en cuanto el silencio se apoderaba de la colonia y las luces de las casas se iban apagando poco a poco, desde el interior de la casa 23 empezaban a escucharse risas. No eran risas lejanas ni distorsionadas, eran claras, agudas, vivas, como si varios niños estuvieran corriendo, persiguiéndose unos a otros, gritando y riendo con la alegría más inocente. Se oían pasos ligeros corriendo por los pasillos, el sonido de una pelota rebotando contra el suelo y las paredes, el ruido de una cuerda golpeando el suelo al saltar. Sin embargo, cada vez que la policía o personal de mantenimiento revisaba el lugar, encontraban todo en un silencio absoluto. El polvo cubría cada rincón sin marcas de pisadas, las telarañas estaban intactas y ningún objeto había sido movido en años. Es como si se callaran en cuanto sienten el peso de los pasos de los adultos, comentó una vecina de 60 años. Pero en cuanto se va la luz y nos vamos a dormir, vuelven a jugar, y esperan a que alguien nuevo se acerque. Hallazgos en la escena. Cuando entramos al inmueble la mañana del 12 de noviembre, el aire nos golpeó en la cara con una intensidad que no olvidaré. Era un aire denso, estancado, cargado de humedad fría y un olor difícil de describir, una mezcla de madera podrida, tela vieja guardada por décadas, tierra mojada y algo más, un olor metálico y dulzón que se pegaba a la garganta y te hacía sentir náuseas con cada respiración. La luz apenas lograba filtrarse por las rendillas de las tablas, creando rayos polvorientos que cortaban la oscuridad y dejaban ver sombras largas y retorcidas que parecían deslizarse por las paredes al menor movimiento. En el suelo del recibidor, justo en el centro, encontramos el teléfono móvil de Lucía. Estaba en el suelo, con la pantalla encendida y la grabación aún activa, como si hubiera caído de su mano en un segundo de sorpresa. Al reproducirla, todo el equipo guardó silencio. La grabación duraba 2 minutos y 43 segundos. Al principio solo se escuchaba la respiración rápida y asustada de la niña, y luego, desde el fondo de las habitaciones, surgían voces agudas, suaves y llamativas, que repetían su nombre una y otra vez con una cadencia hipnótica: Lucía, ven con nosotros, no tengas miedo, aquí estamos todos. No sonaban amenazantes,
Sonaban como amigos antiguos, como compañeros de juegos que la invitaban a entrar. En la imagen se veía como ella avanzaba despacio, alumbrando con la linterna, y las sombras se alargaban ante la lente como si quisieran rodearla. De pronto hubo un movimiento brusco, la imagen se sacudió violentamente, se escuchó un susurro muy cerca del micrófono, tan cerca que parecía estar dentro del propio aparato, y luego la imagen se congeló en una toma fija. Al principio parecía solo oscuridad, pero al ampliarla y limpiar el contraste, todos lo vimos con claridad. Al final del pasillo, recortada contra la pinambre, había una figura pequeña, del tamaño de un niño, de pie, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la cámara con una quietud que no era humana. No parpadeaba, no se movía, solo estaba ahí, esperando a que la niña se acercara más. Subimos las escaleras con mucho cuidado. Cada escalón crujía bajo nuestros pies con un sonido seco y profundo, como si la madera estuviera a punto de romperse. En la habitación principal, cubierta de polvo grueso y telarañas que colgaban del techo, hallamos objetos que parecían intactos, como si alguien los hubiera dejado ahí esa misma tarde, una cuerda para saltar, de colores desvaídos pero sin un solo hilo roto, una pelota de goma roja, que rodó unos centímetros al tocarla y emitió un sonido hueco y vacío, y 3 fotografías enmarcadas sobre una mesa de madera cubierta de polvo. Al observarlas, sentimos un escalofrío que nos recorrió la espalda de pies a cabeza. Las imágenes mostraban a 3 niños, pero sus rostros estaban completamente borrados, desvanecidos como si alguien hubiera pasado un paño mojado en ácido sobre ellos, dejando solo manchas oscuras y borrosas en su lugar. Sin embargo, las ropas que vestían en las fotos coincidían exactamente con las que llevaban puestas Javier, Rodrigo y Sofía el día que desaparecieron. Los colores, los dibujos en las camisetas, incluso los pequeños desgarros en las mangas y las manchas en las rodillas de los pantalones eran idénticos. Evidencia forense. Los análisis realizados en las semanas siguientes no dieron respuestas claras, sino más preguntas y una sensación de incomodidad creciente. En toda la casa no se encontraron huellas dactilares recientes, ni rastros de ADN que correspondieran a personas que hubieran estado allí en los últimos 5 años. El polvo acumulado en superficies, muebles y marcos de puertas estaba intacto, sin marcas de pasos ni de objetos movidos. Parecía que nadie había cruzado esa puerta en años, y al mismo tiempo, parecía que alguien vivía allí cada noche. Pero cuando se aplicó el reactivo de Lumenel para revelar lo que el ojo no podía ver, el resultado fue aterrador. Al apagar todas las luces, el suelo de madera, las paredes bajas y hasta los marcos de las puertas se iluminaron con un brillo azulado y frío, formando manchas extensas que se extendían por todo el inmueble. El informe del laboratorio confirmó que se trataba de sangre de origen infantil, y que los restos databan de más de 15 años atrás, justo en el periodo en que la familia original abandonó la casa. Nadie podía explicar qué había ocurrido entonces, ni por qué esas manchas seguían activas, ni qué conexión tenían con las desapariciones recientes. Pero una cosa empezó a quedar clara: esa casa no era un refugio, era una trampa. Conclusión preliminar y revelación final. El caso permanece abierto oficialmente, pero internamente sabemos que no habrá resolución que nos satisfaga. Ninguna pista, ninguna declaración, ningún análisis forense ha permitido saber dónde están los cuerpos de los niños, ni quién o qué los llamó hasta ese lugar. El inmueble fue sellado con tablas nuevas y candados de acero reforzado, y se colocó una señal oficial de prohibido el paso. Pero cuando terminamos de cerrar la puerta y nos alejamos unos metros, todos los oficiales presentes lo escuchamos. Desde el interior, claras y nítidas, volvieron a sonar risas infantiles, más fuertes que antes, como si estuvieran celebrando que habíamos terminado de revisar y que ya podían volver a su juego. Por recomendación expresa del Departamento de Psicología, 3 agentes solicitaron su traslado inmediato a otra unidad. Ninguno quiso volver a acercarse a esa calle ni a mirar siquiera en su dirección. Archivo cerrado temporalmente. Última anotación, febrero de 2020. Durante la vigilancia nocturna realizada entre las 22 y las 4 horas, se activó la cámara de seguridad instalada en el exterior de la vivienda por orden directa de la jefatura. Al principio pensamos que solo captaría el paso de perros callejeros o el viento moviendo la maleza, pero cuando revisamos las grabaciones a la mañana siguiente, el silencio en la sala de monitoreo fue absoluto. Las imágenes muestran un movimiento constante, rítmico, en el viejo columpio de hierro oxidado que sigue en el patio trasero, medio oculto entre la hierba alta y los arbustos secos. No es un vaivén irregular por una ráfaga de aire, sube y baja con una cadencia perfecta, lenta y repetitiva, como si alguien estuviera empujándolo con calma. Al ampliar cada fotograma, cuadro por cuadro, se distinguen claramente 4 siluetas delgadas, de estatura pequeña, del tamaño exacto de niños entre 10 y 13 años. 2 están sentadas en el asiento del columpio, y las otras 2 se apoyan en el muro de ladrillos que separa el patio de la calle, balanceándose también sobre sus talones, en el mismo compás.
Consultamos de inmediato el informe meteorológico de esa misma noche y el resultado nos heló la sangre. No hubo viento en toda la zona durante esas 6 horas. Ni una brisa leve, ni una corriente de aire, ni siquiera el movimiento de aire que se genera con el cambio de temperatura. El ambiente estaba completamente quieto, pesado, inmóvil. Nada en la naturaleza podía haber movido ese columpio. Pero lo más aterrador, lo que decidimos no incluir en el informe oficial para no provocar pánico en la colonia ni que nos tachen de haber perdido la razón, aparece en la última toma registrada, justo antes de que el reloj marque las 4 horas. Al ampliar la imagen al máximo y limpiar la distorsión de la luz nocturna, vemos que las 4 siluetas ya no están de espaldas ni de perfil. Han girado el cuerpo al mismo tiempo, con una lentitud antinatural, y ahora están mirando directamente hacia la cámara, hacia la calle, hacia cualquier persona que se acerque. No se distinguen sus rostros, siguen siendo sombras oscuras sin rasgos definidos, pero hay una sensación de atención absoluta, como si nos estuvieran observando a nosotros al otro lado de la lente. En sus manos, cada uno sostiene un objeto pequeño y reconocible, que brilla levemente bajo la luz de la luna. El primero, Javier, lleva una llave vieja y oxidada, idéntica a la que abre la puerta principal de la casa. El segundo, Rodrigo, tiene entre sus dedos una pelota de goma roja, la misma que encontramos en el suelo del piso alto. La tercera, Sofía, sostiene enrollada una cuerda de saltar, con sus colores ya desvanecidos por el tiempo. Y la cuarta, Lucía, la última en llegar, lleva con ambas manos un teléfono móvil encendido, cuya pantalla emite un resplandor pálido que ilumina su silueta desde abajo. Cuando cruzamos esta información con los archivos antiguos, descubrimos la verdad que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. La familia que vivió aquí en el año 2004 no se mudó. Nunca salieron de esa casa. No hay registros de cambio de domicilio, no hay trámites en otra ciudad, no hay rastro de ellos en ninguna parte del país. Algo oscuro y antiguo habitaba ya entre esas paredes mucho antes de que ellos llegaran, y cuando se dio la oportunidad, los atrapó para siempre. No fue un accidente, ni un crimen común, fue un intercambio. Esa entidad no tiene cuerpo, ni voz propia, ni forma visible. Solo se alimenta de la inocencia, de la curiosidad y de la confianza de los niños, y usa sus voces para llamar a otros. Cada cierto tiempo, cuando el silencio es lo suficientemente profundo y la oscuridad lo cubre todo, empieza a hablar con sus voces, a reír con sus risas, a invitar a quien pase por la calle. Quien entra, ya no sale. Se convierte en parte del juego, en otro que espera, otro que llama, otro que atrae a la siguiente víctima. Las risas que se escuchan por las noches no son de alegría ni de diversión, son el sonido de algo que imita la vida, pero que ya no tiene nada de humano. Son ecos atrapados, voces que se repiten hasta el infinito, esperando a que alguien más cruce el umbral. Las fotografías que encontramos no son recuerdos del pasado, son la forma en que esa casa marca a quienes se quedan. Borra sus rostros para que nadie los reconozca, pero guarda su ropa, sus juguetes, sus objetos, para usarlos como señuelo una y otra vez. Las manchas de sangre en el suelo no son solo restos de lo que ocurrió hace años, se renuevan con cada nuevo niño que entra, invisibles a simple vista, pero siempre presentes. Ahora lo sabemos, la casa 23 no está vacía, nunca lo ha estado. Está llena de quienes llegaron y no pudieron irse, formando una cadena sin fin. Y si te detienes frente a su puerta en una noche tranquila, si pones atención y dejas de escuchar los ruidos de la calle, oirás claramente cómo te llaman por tu nombre, aunque nunca te hayan visto. Ven, no tengas miedo. Aquí hay lugar para uno más. Solo tienes que entrar. Y una vez que cruzas la puerta, lo único que queda es esperar a que oscurezca, para empezar a llamar al siguiente.